gozoso verle en la casa del Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos y familiares que se conectan, siendo ministro a través de esta plataforma. Glory to God. Facebook Live, alabado Dios, en nuestra escuela bíblica. Aquí en la Iglesia Unción de Lo Alto, Asamblea Iglesia Cristiana de la Ciudad de Jalcay, Texas. Este es su servidor, licenciado Pastor Luis Berrío, pastor, alabado Dios previsto en este circuito. Le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica. Me gozo con la vida del pueblo aquí presente, mis hermanos, con el anhelo y el deseo de seguir aprendiendo la vida de los niños, jóvenes y juveniles. De igual manera también quiero, alabado Dios, dar la apertura en esta noche después de haber tenido un tiempo de oración y de clamor al Señor. Gracias, en el capítulo número 3, en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo número 3. Thank you, Lord. Damos la gloria y la honra al soberano Dios y Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Glory Él to your merece name. toda alabanza y toda adoración, alabado Dios, por lo cual le damos gracias al Señor por este gran privilegio, amados, de que podemos sentarnos a la mesa para Sí, mi recibir Dios, la instrucción aleluya. de la preciosa palabra del Señor una vez Glory más. to your name. Mi alma alaba a Dios y dejar que Dios, el Espíritu Santo, haga una vez más como Él quiera en cada una de nuestras Señor, vidas. aleluya. Y en su vida también de una manera especial, alabando a Dios. Es necesario que como pueblo iglesia reconozcamos y entendamos los tiempos y los días que estamos viviendo, hermanos, y cuán cerca está la venida del Señor más que nunca, alabado Dios. Y que es necesario que estemos preparados en todo tiempo. No deje que nada le vaya a robar la bendición, alabado Dios, Glory. e impedir de que usted sea arrebatado, alabado Dios, cuando llegue el día, alabado Dios, y la hora señalada por nuestro Señor, alabado Dios. Siempre esforzándole. You got a Bible home, the book of Philippians, chapter number 3. Alabado sea el Señor, y vos did the reading of the scripture. Alabado sea Dios. Y a Él damos la gloria y la honra. Te felicito porque usted venció al calor. Alabado Dios. No hay clase. No hay clase, así que podemos llegar tempranito a la casa del Señor, creo yo. Alabado Dios. Podemos orar, clamar al Señor. Yes, yes, Lord. Alabado Dios. Si en el día no tuvo la oportunidad de solamente decir, ay Dios mío, perdona, pero este era el tiempo. Alabado Dios, de buscar a Dios de más cerca, hermanos. Alabado sea el Señor. Es serio los días que estamos viviendo, y yo se lo digo, alabado Dios. Capítulo 3 en el libro de Filipenses lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, alabado sea el Señor. Es un momentito que está en la nueva. Mire, la segunda página que viene está pegadita. La Santo tengo que seguir eres tú, usando, mi Dios. porque si no, nunca se le van a despegar las páginas. Alabado Dios. Lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre e Hijo, y la dulce comunión del Espíritu Santo, y la iglesia que vamos para el cielo decimos, Amen. por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice la palabra que dice ahí, gozaos. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Para vosotros es seguro. Recita la palabra del Señor, el versículo 2. Guardaos de los perros. Usted que tiene ahí en su Biblia de estudio comentarios, usted entenderá que no son los que ladran por ahí. De lo que se refiere el Sagrado Escritor cuando habla de los perros, porque mire que se están levantando perros en este tiempo, hermano. Hombres perversos, amadores de sí mismos, como describe la palabra. Alabado Dios. Dios tenga misericordia del pueblo, alabado Dios. Guardaos de los malos obreros. Quiere decir que si hay obreros buenos, hay obreros malos también, alabado Dios. Y cuando hablamos de malos no estamos hablando muchas veces de crímenes, hermano, pero de no hacer buen uso, alabado Dios, de lo que Dios nos ha encargado como ministros de estas grandes verdades. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Usted ha visto la abundancia que hay hoy en día, alabado Dios. Usted va a las tiendas, aquellos que tienen las narices como hocicos de puerco, que tienen, por lo que quiera le da con arete o algo, alabado Dios. Estos somos los tiempos que estamos viviendo, hermano. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Versículo 4, aunque yo tengo también
de qué confiar en la carne, las palabras del apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, dice el versículo 5, al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, dice el versículo 6, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, versículo 12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En otras palabras, a encontrarlo, a agarrarme, alabado Dios. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo, dice el versículo 14, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos, 15, los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Una misma cosa es que el amor que hubo en Cristo, hermano. 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay promesa de Dios, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor añada bendición a su dulce, bella, gloriosa y majestuosa palabra, por la cual gracias, Padre mío, gracias te damos por tu palabra, Dios eterno, que vida, tu palabra que es la verdad. Gracias por este tiempo, Señor, mi alma alaba a Dios. Glory to your name, aleluya. El tiempo, Señor, que dedicamos la oración y el clamor, Jehová. Ayúdanos, Padre mío, a no faltarte, a no fallarte, sino que podamos, Dios mío, mantenernos en la brecha, peleando siempre esta buena batalla de la fe, confiando y esperando en ti, y dejar que tu Espíritu Santo siga, Señor, haciendo transformaciones sobre cada una de nuestras vidas, que no seamos nosotros, Señor amado, alabado sino Dios. tú, mi alma alaba a Dios, el que vive y reina, el que tiene el dominio y el poder sobre cada una de nuestras vidas, sobre nuestro sentir, nuestro pensar, sobre nuestras emociones. Alma mía, alaba al Rey, porque así entenderemos, oh Dios, aleluya, verdaderamente
de que tú vives en nuestros corazones. Gracias te doy, Padre, por el tiempo del clamor, mas sin embargo quiero presentarte una vez más esta caja de peticiones, cada Sí, mi petición Dios. que ya tú contestaste. Gracias yo te doy. Quizás no hemos escuchado una palabra de testimonio, pero no quiere decir que tú no hayas hecho nada. Gracias por las que todavía están en espera. Oh, gloria a Dios. Sabiendo, Padre mío, que en tu tiempo, como tú quieras, no como yo quiera, no como mis hermanos quieran, sino en tu tiempo, Señor, conforme a tu voluntad, escucharemos palabras de testimonio de cómo el deseo de nuestro corazón Santo ha eres sido tú, mi cumplido Dios, en ti, aleluya. Cristo. Te presento cada maestro. Dios, úsale, Dios mío, la maestra de los niños, la maestra de los jóvenes juveniles, el maestro esta noche de turno, Señor, ama. Glory to God, aleluya. Tu palabra que no vuelva atrás vacía, cumple tu propósito divino y alcance, mis hermanos, que tienen necesidad. Oramos por los enfermos y te pedimos, no exigió, no Alabado demandamos Dios. nada, sino que tenemos en tu palabra promesa y yo te creo a ti, yo creo a tu palabra. Yes. Tú sigues sanando, tú sigues levantando, tú sigues transformando, Padre. El toque bello de tu mano por excelencia se debe sentir sobre la vida de mis hermanos quebrantados, afectados de salud en esta tarde, los que no han llegado, Padre, que sea usted, Padre mío, guardando y cuidando de ellos. Sí, mi una vez Dios. más, como solo tú sabes hacer todas las cosas, y a ti daremos siempre, Padre mío, la gloria, alabanza, y la honra. Que Espíritu Santo, síguete paseando, Señor, y úsale, Dios mío, como tú quieres, en el nombre de Jesús. Pasamos a la bendición de la clase. Alabado sea el Señor. Mi alma alaba a Dios. Después que lo pasemos, alabado a Dios, la hermana Nilda ocupa este lugar. Alabado Dios. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gracias, Jehová Dios. Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga más. Amen. Hoy vamos a estudiar el estudio 23. La base bíblica está en Isaías 43, del 11 al 13. Isaías 44, del 1 al 8. El título de la clase de hoy es La visión del único Dios. Como de costumbre, vamos a leer antifonalmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a las rivieras de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará el nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, y lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anunciaré lo que viene, y lo que está por venir. Todos. No temáis ni no me entreguéis. No lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois testigos. No hay Dios sino yo,
no hay fuerte, no justo ninguno. Qué lindo. Señor, añada bendición a su palabra. Hoy nuestro hermano Juan tiene la clase. Dios le bendiga. Amén. Alabado Dios. Gracias te damos, Señor. Alabado Dios. Bendito tu nombre para siempre, mi Jesús. Gracias te damos. Permiso. Gloria a Dios. Como bien dijo la hermana, Dios bendiga. Amén. El título de hoy es La visión del único Dios. ¿Y qué podemos entender por la visión del único Dios? Bueno, Darío. Pues que no hay más, Él es el único. Eso es así. La base bíblica, como bien se había dicho, está en Isaías 43, versos del 11 al 13, y en el capítulo 44, del 1 al 8. Esta clase tiene como objetivo 3 puntos y leen de la siguiente manera: y conocer la naturaleza del Dios único y cómo se reveló a su pueblo Israel. Número 2, descubrir los fundamentos del reclamo de Dios como ser único. Y número 3, afirmar su fe en la revelación del único Dios verdadero. Hermano Richard, por favor, el pensamiento central. Dios no es uno entre otros dioses, sino el único y verdadero Dios. ¿Y qué podemos entender sobre eso? Porque Dios es el único, que los demás son todos falsos. Así. El texto áureo, hermana Azalia, por favor. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. En los datos generales acerca de este tema encontramos que la enseñanza es: Dios no tolera el politeísmo, la idolatría o la profanación de su nombre. El Dios de la Biblia es absoluto, celoso y justo. El autor para este libro fue el profeta Isaías, el hijo de Amós. Los personajes para esta historia son el mismo Isaías y el pueblo de Dios, Israel. La fecha del libro se estima que de estos capítulos fueron escritos en aproximadamente para el 701 a.C. y el lugar fue en Judá, donde Isaías escribió la mayor parte de las visiones. En la introducción dice que en este contenido del mensaje de Isaías está marcado por el énfasis en la grandeza del Dios revelado a Israel y sus obras portentosas. El Dios de Israel es uno que se manifiesta en tiempos de crisis, cuya presencia lo llena todo. Su gloria y majestad son descritas como las faldas que llenan el templo. Gloria a Jesús. Esa presencia soberana se hace sentir con énfasis en su lugar, en su poder transformador y redentor. Es él, hablando del Dios, quien toma la iniciativa de buscar al pecador. Porque, amado, a veces nosotros se nos olvida que realmente el que nos busca a nosotros es el Señor y no nosotros a Él. Al contrario, lamentablemente, aquel que no le sirve al Señor y el que se aparta del Señor, lo que hace es que busca lo contrario a servir a Dios. Este Dios santo tiene la capacidad de hacerse presente en la historia y producir una experiencia salvífica, afirmando de esta manera su soberanía y el poder. De acuerdo con la historia bíblica, todo se inició con el acto creador de Dios, por medio del cual dio existencia y vida a todo cuanto hay en el inmenso universo. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, verso 1. Aquí tenemos una imagen que es la misma que está en el expositor, que dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Pasa a la próxima, por favor. Otra vez. Aquí tenemos lo que sería la creación desde los comienzos
hasta el séptimo día, que entonces el Señor descansó. Gloria a Jesús. Dios por su... Nehemías gobernador de Israel unos 440 años antes de Cristo, y alabó a Dios por sus obras creadoras, diciendo: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos hiciste los cielos de los cielos con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificarás todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adorarán. Eso lo encontramos en Nehemías capítulo 9, verso 6. Y vemos que él está aquí narrando o expresando su sentir de lo que ha hecho Dios desde el principio del comienzo de la naturaleza. Él lo creó todo, porque dice la Escritura que por su palabra fue creado todo. Mas sin embargo, cuando fue a crear el hombre, se puso de acuerdo con él, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos se pusieron de acuerdo para hacer al hombre a imagen y semejanza de él mismo. Gloria a Jesús. La cita de Nehemías y otras afirmaciones establecen que el Dios de la Biblia es un Dios personal. O sea, que cuando Él va a tratar con la persona, trata de tú a tú con usted igual que conmigo. Asimismo hizo con el pueblo de Israel. Más allá de la tradición y las costumbres, debemos tener una experiencia que nos permita conocer al Dios que profesamos tener y servir. En el estudio de hoy nos proponemos examinar nuestra relación con Él y cuánto conocemos de su obra y carácter. Nos acercamos a su palabra, que es revelación suya, con la esperanza de poder afirmar como lo hizo el patriarca Job, que dijo: de oír hasta había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en el caso de Job, vemos la situación que él vivió y la enfermedad que se le allegó a su cuerpo, que lo afectó, perdió familia, perdió riqueza, lo perdió todo, amado. Pero cuando Dios entonces lo restablece y le da una nueva bendición, que básicamente es una doble porción de lo que él tenía, vemos cómo él reconoció que aún sirviéndole al Señor o temiendo a Dios y orando al Señor, vemos cómo él mismo reconoce que él lo había oído de lejos, como quien dice. O sea, de oír hasta había oído. Pasé por algún lugar y había alguien predicando el mensaje, o había un profeta y lo escuché. Pero, exacto, pero no lo tenía en mi corazón. Sin embargo, dice que ahora sus ojos, o sea, cuando él dice mis ojos te ven, porque hablando espiritualmente está viendo la grandeza del Señor obrando en su vida. Gloria a Dios. Y esta experiencia al mismo tiempo confirma nuestra relación con aquel que todo lo puede. En la primera parte dice la revelación del Dios absoluto. Dice yo y mí, refiriéndose al Señor a Él mismo. Cuando Él se llama del yo, de mi persona, dice expresiones unipersonales, afirmaciones categóricas de un ser sobrenatural por excelencia. Esta declaración en primera persona son un desafío a la conciencia humana y la tendencia al politeísmo de los pueblos. Aún antes que hubiera día, lenguaje poético usado para comunicar la preexistencia divina, la naturaleza eterna del Dios de Israel. El yo eterno aparece repetidamente dando énfasis a la soberanía de Dios. Permiso. En el inciso A dice el único que garantiza nuestra salvación. Definitivamente es Jesucristo, ahí no hay que buscar más nada. Dice, somos emplazados por una
autorrevelación de Dios como absoluto, único, incomparable e insustituible con relación a nuestra salvación. Hallamos esta expresión del salmista. ¿Por qué? A modo de pregunta. ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Y quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todo cuanto alrededor de él. Salmo 89, 6 y 7. Con respecto al verso 12 de Isaías 43, hay allí tres acciones que denuncian la iniciativa soberana de Dios, pero no quiero dejar pasar por alto lo que acabo de leer en la primera parte, en la parte de arriba, porque esto también se asocia con el libro de Éxodo, capítulo 13, versos 13 y 14, donde Moisés está delante del Señor y Dios mismo le está dando instrucciones para que vaya a donde Faraón y al pueblo. Y de primera intención, cuando se le están dando las instrucciones, Moisés le pregunta al Señor, a Dios, ¿y qué le voy a decir de quién me está enviando a salvarlo a donde el pueblo para que sean liberados? Y el mismo Señor le contesta, le vas a decir que te envió el yo soy, porque ese yo soy es el que te los va a sacar a ellos de las manos de Faraón y los va a sacar de la esclavitud en la que están viviendo. Gloria a Jesús. En estos tres puntos que mencioné, dice número 1, dice anuncié, hizo oír su voz a través de los profetas, proclamando su propósito redentor. Cuando él está anunciando, es como hoy en día, cada vez que se lleva el mensaje, se está anunciando que la venida del Señor está cerca y que usted debe que arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Número 2, salvé. Esto es recordándole a Israel su obra redentora, sacándolos de Egipto y conduciéndole a la tierra prometida, que es lo mismo que pasa hoy día. Cuando el Señor nos salva, nos está rescatando de la vida mundana que nosotros teníamos en aquel entonces. Y hoy somos criaturas nuevas. El número 3, hice oír. Los efectos de sus obras causaron temor y espanto en las naciones paganas. O sea, que lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel fue difundido por toda la tierra y las ciudades paganas que no recibían al Señor, pues tuvieron temor. Y hoy en día hay ocasiones donde nosotros nos encontramos con personas que nos gustaba ir de fiesta y demás, pero cuando el Señor vino a nuestras vidas, Dios mismo nos hace un cambio en nuestras vidas y eso le causa temor a aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón. Reflect Yes. to the person. That way they see Jesus. Asediados por el politeísmo de las naciones paganas a su alrededor, Israel es amonestado aquí a recordar que ellos tienen un solo Dios, un Dios único y soberano, que no admite la presencia de otros dioses con él. ¿Cuál es el propósito de esta afirmación de parte de Dios? Recordarles que ellos son testigos de su grandeza y poder. Con ese fin había llamado Dios a Israel para que diese a conocer la deidad divina a quienes por ignorancia vivían postrándose ante lo que no eran Dios. Y esto lo vemos también cuando Nabucodonosor hace la estatua y los tres amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados ante este hombre, este rey,
teniendo acusación de que no se querían postrar ante esa estatua, porque no era ni siquiera un dios, era más bien una estatua que él había hecho. Y fueron lanzados al horno de fuego. Pero, con todo y con eso, ellos habían tomado una decisión y no importaba lo que les fuera a suceder, como quiera, ellos no se iban a postrar ante esa estatua. Hoy como entonces se libra una batalla para probar la existencia de un solo Dios en la capital del estado de Pensilvania. Eso estamos hablando aquí en Estados Unidos, amados. Se ha estado ocurriendo en la corte una lucha entre la fe y la evolución. ¿Por qué esto? Hay un juez de la corte del distrito que declaró inconstitucional la enseñanza de un diseño inteligente por considerarlo como enseñanza religiosa en las escuelas públicas del país. Ahora, los defensores del programa consideran la opinión de este juez como un ataque a todos los que creen en Dios. O sea, que no solamente a un grupo, sino a todos los que estamos en la misma nación, que le servimos al Dios, nos está provocando este incidente. Dice, ¿qué es el diseño inteligente? Es la creencia de que el universo es tan complejo que tiene que haber sido creado por una fuerza superior. Pues claro que hay una fuerza superior y esa se llama Jesús. Esa se llama Dios Todopoderoso, no hay otra. Ahora, parecería increíble que en una nación que aún sostiene, y eso lo vemos en las monedas o el dinero de aquí mismo, gloria a Jesús, que sostiene el puño de su moneda, en Dios confiamos, se esté debatiendo, porque eso aparece en el billete. Entonces, la cuestión aquí es que se está debatiendo sobre esto, precisamente en la enseñanza de la existencia de Dios. En serio. Cuando esta nación desde un principio fundó la base bajo un mismo Dios, conociendo la debilidad humana, es que Dios se adelantó amonestando a Israel, diciendo, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites, y tu vaca y tu oveja se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y que todo lo que tuvieses se aumente, se enorgullezca y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. O sea, básicamente aquí lo que está diciendo es que debemos que tener cuidado de todas aquellas cosas que podamos obtener, no importa si es que las compramos, las heredamos, llámelo como usted quiera, porque alguien nos las regaló, y que en base, si es alguna vaca, algún ganado, que se pueda multiplicar entre ellos mismos y usted tiene más ganancia, o que guardando 5 o 10 dólares en el banco, usted de la nada hizo millones, y de momento usted por ver todas estas ganancias que pudo obtener, se olvidó del Señor. Es difícil que eso suceda, pero lamentablemente el hombre se va más por lo que tiene y no por lo que Dios le da. Gloria a Jesús. El postmodernismo se ha caracterizado por una tendencia secular que va dejando fuera de lugar a Dios. ¿Sabe? Lamentablemente, todas las cosas que entran en la modernización de hoy en día van dejando poco a poco lo que es la enseñanza de la palabra, lo que es la búsqueda de Dios aparte, y lo estamos dejando sentado en el balcón, en la marquesina, donde usted desee dejarlo sentado, allí lo va a encontrar, gloria a Dios. En el inciso B, la preexistencia del Todopoderoso. El Dios absoluto se reafirma por sí mismo, recordando a Israel que Él no tiene principio ni fin, que ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. A modo de pregunta, ¿no ha sabido
¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Gloria a Jesús. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Mira, amado, la realidad es que cuando leemos esto, el Dios que nosotros le servimos es un Dios que no duerme, que no come, que no descansa, que no hace nada de lo que nosotros hacemos cuando el cuerpo nos dice, acuéstate a dormir, come porque tengo hambre. Dios no hace nada de esto, mas sin embargo, Él siempre está pendiente de todas las necesidades que nosotros tengamos y Él nos las va a suplir. Gloria a Jesús. Dice que no es tampoco una figura de fantasía humana. O sea, esto no es como decir, prendemos el televisor y vemos los muñequitos o las películas estas fantasiosas donde aparecen cada cosa para embobecernos y que creamos lo que estamos viendo. Dios no hace eso. Dios es real. Gloria a Jesús. Él es quien da vida a todas las cosas. Esto es como coger una semilla, no importa el tipo de semilla que usted escoja y la siembre. Y usted, si a Dios le place que esa semilla germine, usted le puede echar agua, le puede echar abono, le puede hacer todo lo que usted le quiera hacer a la semilla. Y si Dios no da la autorización, esa semilla no germina. Por eso también es que la Escritura habla del sembrador que fue a plantar la semilla, que la regó, y cada semilla cayó en diferentes zonas, unas en piedra rocosa, en tierra fértil, y otras en terrenos que no han sido fructíferos. Pues así mismo es esto, amado. Gloria a Jesús. Dice, a él hace referencia el apóstol Pablo al cierre de la carta a los romanos. Eso lo encontramos en el libro de Romanos 16, capítulo 16, versos 25 al 27. Y dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del mismo, del ministerio que se ha mantenido oculto que se ha mantenido oculto desde tiempo eterno, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. O sea, que esto ya se venía conociendo desde la antigüedad, cada vez que se levantaba, Dios levantaba un profeta para que llevara el mensaje. Ahora, fíjese que desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, algo que es fundamental, y Dios lo único que pide aún hoy día es que obedezcamos lo que dice aquí. No es lo que yo opino, no es lo que yo quiera, es lo que la palabra dice. Gloria a Jesús. Santo es tu nombre. Ahora, en afirmaciones como esta son la inspiración del escritor de los Hebreos cuando dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De manera que es imposible escapar a la justicia de este Dios soberano, capaz de perdonar el pecado más grande cuando hay arrepentimiento, y castigar el pecado más pequeño cuando reina la soberbia. Pues conocemos que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hebreos 10, 30 y 31. Dice que es un Dios justo que vengará a las causas de sus hijos y castigará
a los malos conforme a sus pecados. Esto solo lo pueden hacer aquel que ha existido siempre y cuyo entendimiento está por encima de todo. En el capítulo 2 dice los fundamentos del reclamo de Dios. La palabra Jesurún es un nombre poético de Israel y su significado es incierto, probablemente un diminutivo de la palabra hebrea que significa recto o justo. Otro pensamiento que es un derivado de una palabra hebrea que significa toro, como símbolo de fuerza. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 33, verso 26. Y cuando habla de mi espíritu derramaré, dice que es un pacto de unción y bendición sobre aquella generación, símbolo de lo que sería más tarde el derramamiento del poder de Dios sobre toda carne. Y eso está en Joel capítulo 2, verso 28. En el inciso A, el reclamo de Dios como creador soberano. Permiso. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso está en Génesis 1:1. Y se cierra con otra sentencia solemne. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esta cosa o a esta palabra, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hablando de la Biblia. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, capítulo 22, versos 18 y 19. De manera tan firme que se expresa Dios sobre su persona y su designio para con la especie humana. Él no solo es el arquitecto, sino el creador, el que ha dado forma a todas las cosas, incluyendo al ser humano. Porque como se dio de un principio, Él pronunció y las cosas fueron hechas. Mas, sin embargo, cuando fue a crear al hombre, lo hizo con sus manos. Dios llama a Israel su siervo, pueblo al cual escogió y está designado, y esta designación coloca a Dios en posición de poder para reclamar su soberanía sobre ellos. O sea, que no importando los dioses que el mismo pueblo de Dios desea adorar y demás, por encima de ellos, que de hecho son hechos de mano de hombre y no del mismo Dios, Dios como quiera va a estar por encima de esta figura hecha por mano humana. En un lenguaje paternal, Dios le dirige a Israel un mensaje de recordación sobre el origen de ellos como pueblo. Fue el Señor, Dios Todopoderoso, quien separó a una familia. Con ella comenzó la especie escogida, a quien llama mi pueblo. De manera que no solo es el hacedor, sino también el sustentador de ellos. Y más aún es su defensor. Dentro de este marco de paternidad es que Isaías registra la queja de Dios contra la impiedad e infidelidad del pueblo. Y dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y el reclamo de Dios se extiende a la voz del profeta Malaquías. O sea, que desde un principio hasta Malaquías mismo hace saber el sentir y la queja que tiene Dios contra el pueblo de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre,
ese es Dios hablando. Si Él dice que yo soy el Padre de ustedes, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 1:6. En el inciso B, el reclamo divino de su obra milagrosa. Joselito, cámbiamela, por favor. Gracias, manténla ahí. Dice la promesa de sustentar a su pueblo en las áridas tierras. Ok. Cuando en el inciso B dice que el reclamo divino por la obra milagrosa. Vemos, perdóname. Gracias. Por sus obras milagrosas. Podemos apreciar en esta imagen cómo Dios le provee agua de la roca al pueblo de Israel. Más bien este inciso habla de todas las cosas que Dios le proveyó al pueblo de Israel. Una de ellas fue agua, porque la primera queja que tuvieron fue estando en el desierto, que se les acabó el agua que llevaban y tenían sed, y aún el ganado y todo lo que ellos llevaban de animales estaban sedientos también. Next. En otro momento parece que se cansaron de comer lo que tenían, no sé qué les quedaba a ellos a la mano. Hacen otra queja y Dios les provee maná, pero también les da las instrucciones para que guarden en el día específico, en la hora específica. Con todo y eso, no saben ser agradecidos y todavía siguen reclamando más. Entonces, primero no tenían pan, ahora es que no tenían carne. Cámbiamela, por favor. Y vemos cómo el Señor les provee de las codornices para que entonces sacien la sed y el hambre que tenían de comer carne. Pero les dio codornices. Pero lamentablemente no eran conformes tampoco con eso. Gloria a Jesús. Y hoy día eso lo vemos también. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel, el Señor le envió el maná, le dio instrucciones específicas de recoger lo que iban a comer en el momento. Exacto. Y eso era en la mañana. En la tarde entonces le daba las codornices. Pero solamente hermanas podían comer lo que en el momento no podían guardar porque se dañaba si guardaban para el otro día, porque no eran las instrucciones tampoco de parte de hecho, hubo quien guardó. La paciencia de ellos se fue. Sí, entonces, hubo quien guardó y cuando fue a buscar al otro día, lo que encontró fue una podredumbre en el envase donde lo tenían guardado. Pastor, ¿usted va a comentar algo? No. Gracias. Ahora, volviendo otra vez a Isaías, vemos cómo le reclama a Dios. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová, tu hacedor gracia, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que te aflige. O sea, que más bien le tenía miedo al hombre y a aquel que lo estaba castigando, pero a Dios, que fue el que los creó y que los salvó y que los redimió, pues entonces no le temían. Pero ¿dónde está el furor que te aflige? Es que cuando olvidamos las obras maravillosas de Dios, dejamos de confiar en su poder para salvarnos de las garras del adversario, porque él siempre va a estar como león rugiente buscando a quien devorar y buscando cuantas esquinitas hay para poderse introducir y hacerte la vida, olvídate, miserable. El Dios de la Biblia es un Dios de milagros y obras portentosas. Por eso el salmista le reclama a su alma. O sea, yo diría que era el mismo David hablándole a su alma, a su interior. Alma mía, alaba a Jehová. Gloria a Jesús. Y no olvides ninguno de sus beneficios, porque él sabía
que sin Dios no iba a tener ningún tipo de beneficio, porque Dios era su sustentador, su ayudador, su roca fuerte. Y siga mencionando que no acabamos de todo lo que es el Señor para nuestras vidas. Ahora, traigamos a la memoria las obras de Dios y seremos fortalecidos e inspirados en todo tiempo. Los hechos del Altísimo no son comparables a ningún otro. No hay Dios que pueda hacer las obras que Él realiza, y por eso reclama de su pueblo obediencia, que es lo mismo que ha reclamado de un principio, amado. Hoy por hoy es lo que Él pide, que seamos obedientes. ¿Cuál es la obediencia? Que le debemos quedar, alabar y glorificar su nombre, exaltarlo hasta lo sumo, y su palabra. Dios hace posible el desarrollo de sus hijos aún en medio de las más crudas dificultades. El Señor provee de su sombra contra el calor y sus corrientes de agua para alimentar las raíces de nuestra fe. Manteniendo esta fe, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, dando fruto a tiempo y fuera de tiempo. Y todo lo que hagamos va a prosperar. Gloria a Jesús. Cámbiame la imagen. Aquí vemos, gracias. Aquí vemos representaciones de lo que el hombre hizo para poder hacer. Es que da gracias, porque es que de verdad que no hay otra cosa. En el inciso, en el capítulo número 3, consecuencia de la revelación del Dios único. Del Dios único, el único Dios y verdadero. De hecho, toditas son las mismas. Diferentes posiciones, pueblos, pero toditas son las mismas. Sí. Aquella es la diosa Ixtal o Esther, depende de donde usted la... De ahí es que salen los conejitos y los huevitos de allá de Easter. ¿No, de verdad? Sí, porque son tradiciones paganas que se han traído aún al mismo pueblo de Dios. Dice en las definiciones: yo soy de Jehová. Una revelación de identidad, producto de un nuevo despertar y confianza en tiempos de paz. Ninguno se atrevería a hacer esto en tiempos de persecución. Y hace una pregunta: ¿y quién proclamará lo que está por venir? Nadie tiene la capacidad de conocer el futuro sino Dios, y nadie puede ordenar las cosas como Él lo ha hecho. Job, capítulo 42, verso 2. En el inciso A, una nueva identidad para los creyentes. Dice que el resultado de la diseminación de la obra de Dios causan un impacto en las naciones, tanto que desean tener el favor de Dios. Este movimiento trae consecuencias positivas para el pueblo de Dios. El mundo alrededor se torna en su favor. Aquí se hace evidente la afirmación salomónica: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. O sea, que mientras usted le está siendo fiel al Señor, porque usted no sabe que usted tiene enemigos, pero esos enemigos, el mismo Señor los controla y usted vive en paz aún en medio de ellos. Dice que también llegó un momento en la historia cuando el cristianismo se convirtió en la élite de preferencia, y hasta el emperador Constantino quiso hacerse cristiano para gobernar, para ganar gracia, el favor del pueblo. O sea, que también estaba buscando cómo ganarse, ¿verdad?, la empatía de los cristianos, para que entonces votasen por él. Voten por mí. En serio. Es necesario recibir a Cristo y ser
engendrados por el Espíritu para llegar a ser hijos de Dios. Esta nueva identidad es mucho más que una simple afiliación o fervor momentáneo. Y cuando habla engendrados por el Espíritu Santo, aquí yo pudiera mencionar de la vez que Santo Jesús está hablando con el fariseo, con Nicodemo, gracias. Con Nicodemo, cuando le dice que debía que nacer de nuevo, y él le contesta para atrás, pero ¿cómo? En este caso, yo siendo viejo, voy a entrar otra vez al vientre de mi madre para volver a nacer. Más bien lo que se refería era a esto, que tenía que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Gloria al que vive para siempre. Se trata de una vivencia que marca la vida de tal forma que seremos desconocidos por el resto del mundo. De modo que hace falta algo más que una marca en la mano, un símbolo en los automóviles o cualquier otro distintivo. Hace falta tener el sello del Espíritu Santo y vivir una vida de santidad para que el mundo vea la diferencia. O sea, no importando que usted ponga un sticker que diga Cristo te ama, o yo soy cristiano, o lo que sea, pero es mejor no tener eso y demostrar realmente que somos cristianos, porque hay ocasiones donde vemos este vehículo tiene ese sticker, mi hermano, y el que está conduciendo, perdón, el que está conduciendo es otra cosa. Usted parece que ha tenido experiencias así, ¿no? He oído casos, hermano. Ha oído casos, bueno. Gloria a Dios. En el inciso B, la plenitud de la revelación divina. Dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, el alfa y omega de Apocalipsis 1:11. El Señor que lo llena todo y en todo, es decir, el único que no tiene principio ni fin. Con esta afirmación profética se desarman los argumentos y pretensiones de cualquier nueva o futura revelación, como declara la epístola a los hebreos. Dios en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Hebreos 1:1. Esta declaración plena no deja espacio para averiguación o búsqueda en otra fuente. En Dios tenemos la revelación absoluta, de modo que podemos declarar como el apóstol Pablo, estamos completos en Él, para que seamos capaces y cabales sin que nos falte cosa alguna. Con esta revelación se nos ha entregado todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y de nuestra redención adquirida por medio de la fe. En el inciso C, afianzamiento de los creyentes en el único Dios. Dice que el Dios de la Biblia, lejos de ser la divinidad aterradora, y temible que hacía humear el monte y estremecer las rocas a su paso, es aquí el Dios de amor que inspira valor y confianza. No temáis ni os amedrentéis, aunque los ejércitos enemigos parezcan más fuertes, aunque los montes se trasladen al corazón de la mar. Esta exhortación es dirigida a los creyentes para que pongan su confianza y su fe en el único Dios, el fuerte y poderoso e incomparable. Dios le recuerda a Israel sus dichos y sus obras desde la antigüedad. En la expedición de la conquista de la tierra prometida se produce una exhortación similar. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Deuteronomio 1:12. Lo mismo que le había dicho a Josué en el capítulo 1, verso 9, que no temiera ni desmayara,
y que siguiera hacia adelante. Gloria a Jesús. Es lo mismo que nos dice a nosotros también en el día de hoy, que no podemos desmayar, no importando las consecuencias y las vicisitudes que se nos presentan. Tenemos que seguir hacia el frente, hacia el soberano, al blanco de la soberana vocación. Gloria a Jesús, que es Cristo Jesús. En medio del precursor de todos los, el miedo es precursor de todos los fracasos. El desmayo es consecuencia de la falta de confianza. Por tanto, el Señor nos llama a la acción valiente y consistente. He aquí las palabras del profeta dirigidas a Israel, que dice que no desmayes, no llaméis, gracias, conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Isaías 8, 12 y 13. En el resumen, hemos tratado de redescubrir el perfil de Dios de la Biblia, a quien el profeta Isaías presenta como el único y verdadero Dios. La imagen es una de fe, porque no quiso Dios proyectar forma alguna a los hijos de Israel a fin de hacer la diferencia con las religiones paganas. Su presencia lo llena todo, su saber no tiene fin y su poder no tiene límite. Su afirmación son categóricas y firmes. Él es el yo eterno que no reconoce a otro Dios, sino Él solamente. Y eso fue lo mismo que le pasó al enemigo de las almas, que queriendo ser como Dios, lamentablemente no hubo espacio para él. Él habrá antes de él, gloria a Jesús, me perdí. Santo es tu nombre para siempre. Ok, Él es el principio y el fin, no uno entre muchos. Él es único, Dios celoso y vengativo, que no tolera las competencias ni la idolatría. Por esto, su mandamiento fue radical: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque esto es considerado una afrenta al Espíritu de gracia. Solo este Dios puede reclamar ser absoluto, apoyado en sus hechos y portentos, quien, a pesar de su omnipotencia y grandeza, llama a su pueblo su escogido y lo hace por amor. Gloria a Jesús. Vamos a las preguntitas. La pregunta número 1, hermana Salia: ¿cómo se describe la gloria y majestad de Dios de Israel en esta versión de Isaías? En esta visión. Como las faltas que llena el templo. Amén. La número 2, ¿cuáles son las 3 acciones que denuncian la iniciativa soberana de Dios contenida en Isaías 43, 11 y 12? Pastora. Anuncié, salté e hice oír. Número 3, ¿cuál era la queja de Dios con respecto a su pueblo? Richard. La impiedad y la infidelidad. Mana Ramonita, ¿con qué se simboliza aquí la promesa de sustentar a su pueblo en las áridas tierras del desierto? Gloria a Jesús. Darío, ¿cuál es el resultado positivo para el pueblo de Dios debido a la diseminación de las obras divinas? Son palabras de Domingo. El mundo alrededor de eso se torna en su favor. Gloria a Jesús. Pásame la... Por favor, gracias. Aquí también es parte de lo que Dios le proveyó al pueblo de Israel, que cuando estaban en el desierto, después que fueron liberados de la mano de la esclavitud de los egipcios, durante el día tenían una columna de nube y por la noche una columna de fuego. O sea, ¿Qué más querían? exacto, esa es la gran pregunta. ¿Qué más querían?
hoy por hoy, Es que hoy en día somos igual de ingratos. exacto, somos, gracias, Tanto que hablamos del pueblo de Israel y nosotros somos igual o peor. exacto, porque nunca estamos conformes con lo que Dios nos da, no porque lo ganamos, es porque Él nos los da. Nosotros hemos tenido el privilegio de tener esta revelación ya escrita, ya dada por el mismo Señor Jesús, como decía la clase, y con todo y eso somos tan ingratos algunas veces y nos quejamos igual o peor que el pueblo. Eso es así, lamentablemente. Bueno, hasta aquí mi parte, espero que se hayan gozado. Y si esta estuvo buena, la clase que viene está mejor todavía. Alabado Dios. Alabado. Pastor con nosotros. Gracias te damos, Señor. Alabado sea Dios. Alabado Dios. Aleluya, alabado sea Dios. Gloria a tu nombre, Dios. Pues gracias al Señor, gracias hermano Juan por la presentación Yes. de esta clase en esta noche. Alabado Dios. Ay Dios, ya estamos terminando. Alabado sea el Señor. La próxima va a estar tremenda. Alabado Dios, estos eventos proféticos, hermano. El profeta Isaías. El momento está, este semestre que estamos terminando, eventos escatológicos. Alabado Dios. Y qué bueno, alabado Dios, que le podemos sacar provecho para compartir con otros. Le damos gracias a Dios y le pedimos por cada uno de nuestros hermanos, amigos y familiares que se conectaron a través de la plataforma de Facebook, que se dé la oportunidad y se conecte este próximo jueves también. Les hacemos una invitación para nuestro servicio evangelístico a las 7 de la noche. Así nos ayude Dios. Se nos ha sonado la trompeta antes, o Dios nos ha llamado ante su presencia. Esperamos estar aquí, alabar de Dios, y de igual manera para el domingo, nuestro servicio evangelístico dirigido por las misiones. Tenemos al reverendo José Troche, que viene desde la ciudad de Long Beach, California. Él será el predicador en nuestro servicio misionero y damos gracias a Dios por uno de sus siervos, pastor también, una de nuestras iglesias allá en California. Que a Dios sea la gloria, que la paz de Dios llene su vida. Nos despedimos. Bye bye.